Gracias por estar de nuevo con nosotros. En este video abordaremos la introducción al primer libro de Reyes. Los libros de Reyes son una sola obra, como indicamos en la introducción a Samuel Reyes. En la Biblia hebrea reciben el nombre de Melahim Aleph y Melahim Beit, es decir, Reyes A y Reyes B, o Primera de Reyes y Segunda de Reyes. El sustantivo hebreo Melech, singular de Melahim, que da el título a este libro, que significa en español rey, aparece más de 600 veces en los dos libros, y el verbo malach, que significa reinar, se usa más de 150 veces. Así que su título, Reyes, está más que justificado por el contenido de estos dos libros. La Septuaginta, por su parte, simplemente tradujo el nombre hebreo al griego, llamándose allí respectivamente Basileón Gamma y Basileón Delta, que traduce Tercera de Reyes y Cuarta de Reyes. Recordemos lo que dijimos en el video de introducción a Samuel Reyes. Allá el nombre va consecutivo entre Samuel y Reyes. Estos dos libros, Primera y Segunda de Reyes, recogen la historia de los reyes de Israel desde la época dorada de Salomón hasta la oscura época de los grandes cautiverios. En total se enumeran 40 reyes, incluido Salomón. El reino solamente permaneció unido bajo el gobierno de David y Salomón. Pero con la llegada de Roboam al trono, el hijo de Salomón, Israel se dividió en el reino del norte, que comúnmente se le llama Israel, y el reino del sur, que comúnmente se le llama Judá, según se nos narra en Primera de Reyes capítulo 12. De manera que tenemos en total 20 reyes de Judá y 19 reyes de Israel. La lista completa va a ser considerada en el punto 3 de esta introducción. El primer libro de los Reyes llega hasta la historia de Ocosías de Israel, que es dividida arbitrariamente continuando en el primer capítulo del segundo libro de los Reyes. Hubiera sido mejor dividir Primera y Segunda de Reyes en el segundo capítulo de este último libro. Parece ser que el criterio divisor fue, además de la extensión de los rollos, la historia de los profetas Elías y Eliseo, ya que en Segunda de Reyes capítulo 2 comienza la historia de este último. Ya tendremos ocasión de hablar de la importancia de estos dos profetas en la narración del libro de Reyes. En cuanto a quién escribió esta obra, recordemos brevemente que estamos ante una sola obra que probablemente abarca los libros de Samuel y Reyes, escrita en la época del cautiverio babilónico por un profeta, quizá el profeta Jeremías. En tercer lugar, consideremos brevemente cuándo fue escrito. Es claro que este libro, junto con Samuel, fue escrito en la época del cautiverio, como acabamos de decir. El autor echó mano de varias fuentes, las cuales compiló y editó para entregarnos el magnífico resumen que ahora tenemos de la historia de los reyes de Israel. El bosquejo general de Primera y Segunda de Reyes nos muestra sucesivamente tres grandes momentos históricos. Primero, el reino unido bajo David y Salomón, o sea, una historia que viene desde Segunda de Samuel, pero que comienza en Primera de Reyes con Salomón. En segundo lugar, el reino dividido a partir del hijo inmediato de Salomón, que es Roboam. El reino se divide en dos, y esa historia, el reino dividido, iría hasta Sedequías, el último rey de Judá. Y en tercer lugar, la historia de los dos grandes cautiverios, el cautiverio asirio y el cautiverio babilónico. En conjunto, estos dos libros abarcan cerca de 430 años de historia que podemos fechar fácilmente teniendo en cuenta los datos exactos que ofrecen las crónicas de los reyes de Babilonia y de Asiria. En síntesis, los datos cronológicos son los siguientes. Observemos el gráfico. El reino de David desde el año 1010 hasta el año 970 antes de Jesucristo. A continuación lo sucede su hijo Salomón en el reinado, 40 años de reinado igual que su padre desde el año 970 hasta el año 930 antes de Jesucristo. Es decir, la historia del Reino Unido, la gloria de Israel, comprende 80 años, desde el año 1010 hasta el año 930 antes de Jesucristo. A partir de ese punto, entonces, tenemos la división del reino, el reino de Israel, o el reino del norte, y el reino de Judá, o el reino del sur.
El reino de Israel, el reino del norte, va a continuar hasta el año 721 antes de Jesucristo, el año en el que Asiria invadió Samaria y la destruyó. El reino de Judá, por su parte, va a avanzar un siglo y medio más aproximadamente, llegando hasta el año 587 a.C., el año en que Nabucodonosor invade Judá, destruye el templo y destierra a los habitantes de Jerusalén. El cautiverio va a continuar desde el año 587 hasta el año 538 antes de Jesucristo. Entonces, los tres grandes momentos históricos son el Reino Unido, la gloria de Israel, el reino dividido o la decadencia de Israel, año 930 hasta el 587, y los cautiverios, el fin de Israel, que llegaría hasta el año 538. Pero recordemos que el autor de estos libros no nos lleva hasta el punto de la restauración, solo queda en el momento en que Israel, Judá, ya están en el cautiverio. Quedan con la esperanza de una restauración, pero aún no ha llegado. A continuación consideremos el siguiente cuadro sintético que resume la cronología de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Quien desee ver más detalladamente estos datos puede descargar el documento que aparece en la descripción de este video. En el numeral 9 hay un bosquejo detallado de la historia de los reyes. En el lado izquierdo encontramos la lista de los reyes de Israel y en el lado derecho la lista de los reyes de Judá. Para una mejor comprensión de la lista de estos reyes, hemos colocado en color rojo aquellos que hicieron lo malo a los ojos de Jehová, en color azul aquellos que hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová, y además hemos intercalado algunos profetas ahí en el momento histórico que corresponde, los cuales señalamos con el color verde. En cuanto a la lista de los reyes de Israel, rápidamente: Jeroboam I, Nadab, Baasa, Ela, Sinri, Onri, Acab. Ahí viene la historia del profeta Elías. Ocosías, otro rey, Jorán. Ahí intercalamos la historia o el ministerio del profeta Eliseo. A continuación reina Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II. En esta época profetizan Amós y Oseas. Luego continúa reinando Zacarías, Salún, Menahem, Pecaías, Peca, y termina la lista con Oseas, que fue el rey que presenció la caída de Samaria cuando el imperio asirio destruyó al reino del norte, año 721. En síntesis, notamos que ninguno de estos reyes está en color azul, es decir, ninguno hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Por eso su historia es más corta, Dios envió más rápido el juicio. En cuanto a los reyes de Judá, la lista es la siguiente, y noten que se intercalan unos reyes malos en color rojo y unos reyes que hicieron lo bueno a los ojos de Jehová en color azul. La lista comienza con el hijo de Salomón, Roboam, luego Abías, luego viene un rey que hizo lo agradable a los ojos de Jehová, Asa, Josafat igualmente, pero luego tenemos a Jorán, Ocosías, Atalía. A continuación, Joás, Amasías y Azarías, tres reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Aquí en la época de Azarías, Isaías y Miqueas ejercen su ministerio profético. Luego viene Jotán, Acaz, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A continuación tenemos el rey Ezequías, que fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Su hijo Manasés, que es recordado célebremente por su infamia, por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová al extremo más grande de todos los reyes de Judá, Amón. Luego viene Josías, que es recordado por las reformas religiosas que hace en Judá. En esa época hay un buen movimiento profético con Sofonías, Jeremías y Nahum. Es la época inmediatamente anterior al cautiverio, y la historia de Judá termina con tres reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y por lo tanto ya es inevitable el cautiverio. Joaquín, Joacín y Sedequías, terminando la historia de este reino en el 587. En esa época también profetiza Ezequiel. Algo que debemos tener en cuenta cuando se establece esta cronología es que hubo periodos de corregencia, es decir, momentos cuando algún rey gobernó simultáneamente con su sucesor. Por eso algunas fechas ustedes van a ver que se sobreponen. Por ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 15, versículo 5 menciona el caso de Azarías y su hijo Jotán.
Dice este texto: mas Jehová hirió al rey con lepra, o sea, a Azarías, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, noten esto, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. O sea que ahí hubo una superposición en el gobierno de estos dos reyes, y lo mismo sucedió en otros casos. En cuarto lugar, consideremos por qué fue escrito el libro de Primera de Reyes. Si el propósito general de la obra Samuel Reyes es hacer un fuerte llamado a los cautivos al arrepentimiento de sus pecados que los llevaron al destierro, entonces el propósito particular de los libros de Reyes, dentro de ese gran propósito, al narrar estos 430 años de historia, es señalar los factores históricos, teológicos y sociales que llevaron a la caída de Israel. El autor quiere crear una conciencia de pecado en los cautivos a través de una retrospectiva que señala puntualmente cuáles fueron esos pecados que cometieron sus reyes, pero que también ellos mismos cometieron. Aquí bien vale la máxima: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Podemos notar este propósito a través de los varios énfasis al interior del libro. El primero de estos, quizá el más importante, es la continua repetición de la expresión conforme a la palabra de. Normalmente se completa con la palabra de Jehová o la palabra del nombre de tal profeta que fue enviado por Jehová. Esa expresión aparece aproximadamente 40 veces al interior de los libros. Se refiere a los llamados constantes que Jehová hacía al pueblo a través de sus siervos, los profetas. Veamos algunos textos relevantes. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 24. Que has cumplido a tu siervo mi padre lo que prometiste. Lo que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Primera de Reyes 12, 24. Así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Y Primera de Reyes capítulo 22 versículo 38. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El primer texto menciona las palabras de Salomón con respecto al cumplimiento de la promesa de Dios a su padre David. El segundo texto se refiere a la ruptura del reino ocasionada por la insensatez de Roboam. En aquella ocasión, por medio del profeta Semaías, Dios dejó en claro que todo esto estaba sucediendo conforme a su designio. Y en Primera de Reyes 22 se narra la forma como se cumplió la profecía de Elías con respecto a Acab y su malvada esposa Jezabel. Entonces, en la mente del narrador, la expresión conforme a la palabra de tiene un sentido negativo, es decir, de juicio, a excepción del primer texto señalado. De esto también se desprende, en segundo lugar, la importancia fundamental del ministerio de los profetas en la historia de Israel contada por el libro. De hecho, como sugerimos anteriormente, parece ser que el criterio para dividir los dos tomos fue el ministerio de los dos grandes profetas, Elías y Eliseo. Elías es relevante en Primera de Reyes. Su historia se narra desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21, y Eliseo es relevante en Segunda de Reyes, cuya historia se narra desde el capítulo 2 hasta el capítulo 13. Es muy interesante notar que el ministerio de Elías y Eliseo se llevó a cabo mayormente en el norte de Israel, el reino que precisamente desde sus comienzos se entregó a la idolatría y donde no hubo ni un solo rey que hiciera lo bueno ante los ojos de Jehová. Notemos estos dos textos. Primera de Reyes 13, 1 al 3. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará.
Es una profecía acerca de Josías. Y Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 21 al 23. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Los dos grandes profetas ejercieron sus ministerios en las épocas más oscuras de Israel. Elías profetizó en días del perverso Acab, y Eliseo hizo su parte bajo el reinado de los infames Joram, Jehú, Joacás y Joás. Dios nunca se dejó sin testimonio ante Israel. Siempre hubo una lámpara brillando en medio de la oscuridad, mostrando el pecado al pueblo y llamándolo al arrepentimiento. La tragedia consistió en que Israel no escuchó la voz de Dios a través de sus mensajeros. Al contrario, cada vez fueron endureciendo más sus corazones. Además, el autor menciona a otros profetas, incluso algunos anónimos, y dedica un considerable espacio a Isaías, en una sección idéntica a la que encontramos en Isaías 37 al 39. Algunos de estos profetas mencionados al interior del libro son Semaías, Primera de Reyes, capítulo 12, Ahías, Primera de Reyes 12 y 13, Jehú, Primera de Reyes 15 y 16, Micaías, Primera de Reyes 22, e Isaías, Segunda de Reyes 19 al 20. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 10 al 15, nos provee la impresión al respecto. Leemos. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Un tercer énfasis que encontramos al interior del libro es que el autor denuncia las constantes alianzas con los pueblos vecinos en busca de protección militar y política, en unos intentos necios por preservar la grandeza y la subsistencia de la nación. Mencionemos dos de estos casos. Primera de Reyes 15, 18 y 19. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos, y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Segunda de Reyes 16, 7 y 8. Entonces Acab envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acab la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Los dos casos mencionados corresponden a reyes de Judá. Asa es caracterizado como un buen rey, es decir, hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, Primera de Reyes 15, 11. Sin embargo, el único pecado que se le señala es la alianza con Ben-Hadad de Siria. Acaz, por su parte, fue un rey que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre, Segunda de Reyes 16, 2, y que como consecuencia de su alianza con el rey de Asiria, introdujo prácticas paganas en el culto de Jehová, como señala Segunda de Reyes 16, 10 al 18. Dios había advertido clara y severamente contra este tipo de tratados. Observemos Éxodo 34, 15 y 16.
Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y Deuteronomio 17, 14 al 16. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Hay que recordar que Salomón se apartó de Jehová precisamente por sus matrimonios con mujeres paganas, como parte de tales tratados, tal y como no lo narra Primera de Reyes capítulo 11, versículos 1 al 4. Finalmente, en el entramado de la historia se teje un hilo conductor a través de la expresión hizo lo malo ante los ojos de Jehová, seguida de una descripción que normalmente cuenta los ritos paganos que practicó el rey en cuestión y que cada vez sumía más a la nación en la idolatría. Cada reinado tiene una cualificación ética de parte del narrador bajo la visión profética guiada por Jehová. En el cuadro sintético de los reyes de Israel y Judá, que mencionamos anteriormente, hemos señalado con color rojo a aquellos que hicieron lo malo y en azul quienes hicieron lo bueno a los ojos de Jehová. En resumen, de 19 reyes del reino del norte, ni siquiera uno hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y esa fue la razón por la cual esta nación fue desterrada más temprano. De 20 reyes del reino del sur, solo 7 hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, o sea, el 30%, de los cuales, o sea, de estos 7 que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, 3 no erradicaron la idolatría, convivieron con la idolatría. El libro narra ciertos avivamientos de Judá bajo los reyes Asa, Josafat, Joás y Josías, pero los periodos en que la nación se volvió a Dios fueron la excepción, no la norma. El comentario profético al respecto es bien claro y totalmente adecuado. Israel y Judá fueron casa rebelde desde su juventud y esta rebeldía no se pudo quitar. Incluso sus retornos a Jehová fueron fingidos, como lo denuncian varios profetas. No tenemos tiempo de leer, pero usted puede luego observar los siguientes textos. Salmo 78, 8, Isaías 39, Isaías 48, 8, 57, 17, Isaías 65, 2. Jeremías, que fue el más agudo crítico de estos avivamientos, capítulo 3, versículo 6 en adelante, capítulo 5, versículo 23, 8, 5, y también el profeta Ezequiel, Ezequiel 2.5, 3.9, 12.2, capítulo 17, versículo 12, capítulo 24, versículo 3. Y podíamos también considerar el profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 1. En síntesis, los reyes fracasaron y arrastraron a la nación en su caída, pero el mismo pueblo fracasó al poner su confianza en meros reyes humanos. Oseas da en el punto cuando dice: seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Oseas 10:3. Así hará vosotros Betel. Por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Oseas capítulo 10, versículo 15. Y Oseas 13, 9 al 11. Escuchen esto. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira.
Aquí es importantísimo entender que la historia de Israel debe ser leída en paralelo con los libros de los profetas, pues es allí donde encontramos la visión divina de cada momento histórico. Los libros de los profetas normalmente dan la información de los reyes bajo quienes ministraron cada uno, lo cual nos permite leerlos fácilmente en paralelo. No hubo un solo profeta que no reprendiera a la nación. Y me estoy refiriendo a los profetas que escribieron los libros proféticos que tenemos en el Antiguo Testamento. Al contrario, en la medida que avanzaban los siglos, las amonestaciones de los profetas se volvían cada vez más fuertes y las amenazas más serias y contundentes, llegando a la época de Habacuc y Jeremías, que ya no dan ninguna esperanza de perdón y anunciaron que el cautiverio era inevitable. Escuchemos a Jeremías. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamará, porque Jehová los desechó. Jeremías 6, 27 al 30. Y bien vale recordar que estas palabras las dice el profeta Jeremías en medio del contexto histórico del avivamiento bajo Josías. Ciertamente una severa advertencia para nosotros. Israel pensó que se podía esconder detrás de sus rituales, detrás de un aparente avivamiento, pero el profeta Jeremías deja en claro que no podía ser así. La realidad del pecado es más profunda. Jeremías dice que está arraigada, está pegada al corazón, que incluso cuando Dios envió juicios, esos juicios consumieron a la nación, pero el pecado quedó aún allí. Nosotros no podemos caer en el mismo engaño, entendiendo la gravedad del pecado y conociendo cuál es la solución que Dios ha dado a través de Cristo. La regeneración por medio del Espíritu Santo. No podemos confiar en nuestras fuerzas para santificarnos, pero tampoco podemos pretender engañar a Dios con una aparente religiosidad. Dios conoce el corazón y quiere que nos volvamos a Él sincera y genuinamente. Vamos a dejar en este punto 4 este video. Para el próximo video abordaremos los temas generales del libro, temas secundarios. También dedicaremos espacio a hablar de las doctrinas del libro de Primera de Reyes y por supuesto el lugar que ocupa dentro de la revelación bíblica. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo video.